Pues Black Sad es una serie de detectives de género noir ambientada en los años 50 en los Estados Unidos. La mayoría de sus álbumes ocurren en Nueva York, aunque no solo. Y bueno, es una serie de género negro con la particularidad de que está protagonizada por animales antropomorfos. Es decir, es una serie que podría recordar a, por ejemplo, las novelas de Raymond Chandler, pero con esta particularidad de que está protagonizada por animales de aspecto humano, que además no son animales elegidos al azar, sino que el animal que es cada personaje tiene un peso muy importante en la historia. Hoy es un día especial y no es publicidad engañosa ni es un eufemismo. Hoy vamos a hablar de Black Sad, probablemente uno de los mayores éxitos de crítica y público del mercado del cómic mundial en los últimos años. Y lo vamos a hacer muy bien acompañados. Así que preparaos y acompañadnos en este viaje hacia el corazón del gato detective más famoso del mundo. Hubo unos años que en Granada hubo mucha efervescencia con el cómic. Entonces, en el entorno de la Facultad de Bellas Artes coincidimos varias personas muy interesadas en cómic y empezamos a editar nuestras propias revistas. Y es ahí justamente cuando conozco a Juanjo. Juanjo estaba en mi clase, estábamos en primero de Bellas Artes y bueno, alguien nos dijo, hay un chico que está haciendo una exposición son cuadros, pero es como si fueran cómics hechos en cuadros. Y allí nos plantamos todos a ver un trabajo fantástico, ¿no? De criaturas así un poco mágicas, mitológicas, muy chulas. Y bueno, pues con las revistas que hacíamos en aquella época en Granada, él se incorporó. Había más gente que aún sigue en activo, muy potente, ¿no? Como Enrique Bonet o Sergio García, por ejemplo. Y nada, pues hicimos un grupito muy chulo y sacamos algunas revistas, hicimos algunas exposiciones de cómics. Y bueno, pues con Juanjo además teníamos muchos intereses comunes. También le gusta tocar la guitarra, yo tocaba en un grupo. En fin, nos unían muchas cosas y bueno, hemos mantenido amistad desde entonces. Estoy hablando de 1985, o 86 como mucho. Ya han pasado unos pocos años. Este es uno de esos cómics tempranos de Juanjo, año 87, pero estoy seguro que la gente puede apreciar el esfuerzo que hay aquí de dibujo, de barroquismo, de un esfuerzo inusitado por hacer las cosas bien, ¿eh? Entonces, claro, ya desde el principio flipábamos con él, ¿no? Es una cosa espectacular. Comienza con la amistad entre Guarnido y Díaz Canales en un estudio de animación de Madrid, donde ambos coincidieron a principios de los años 90. Después de eso, Guarnido se marcha a París a trabajar allí, como ya es bien sabido, ¿no? Se marcha a Disney a trabajar, a unos estudios que tenían en París, y Díaz Canales intenta probar suerte en el cómic. Y entonces él tenía un personaje que era un gato detective, que se llamaba Black Sad, pero que en un primer momento era un proyecto que solo iba a hacer él, que iba a guionizar y a dibujar él. Y entonces llega incluso a presentar algunas historias breves a la cúpula para ver si los querían publicar en la revista El Víbora, que ahora nos puede parecer todo lo contrario a lo que es Black Sad, pero bueno, en aquel momento tampoco había muchas más opciones para publicar en el mercado español. Díaz Canales cuenta que esas historias se rechazan por parte del Víbora, él dice que con razón, que eran demasiado amateur, que estaba todavía muy verde, y entonces la cosa se queda ahí y poco más tarde empieza a hablar con Guarnido, retoma la idea que tenían cuando se conocieron de hacer algo juntos. Y entonces Guarnido le dice que esa historia de ese gato detective tiene potencial y que podría ser esa colaboración entre los dos. Y lo que hace Guarnido es decir, bueno, yo estoy trabajando en Francia, ya conozco el mercado, creo que aquí hay más posibilidades que en el mercado español, vamos a convertir esto en un álbum francés a todo color y vamos a moverlo por editoriales. Con tan buena suerte además que en esos, cuando ya está hecho el álbum, o casi hecho, Guarnido conoce a Loisel, a Gilles Loisel, el dibujante de Peter Pan, en una visita que hizo a los estudios de Disney, porque estaba colaborando con ellos. Conectan, a Loisel le gusta mucho el trabajo de Guarnido y de Canales y de alguna manera los apadrina. Y eso les abre muchas puertas en las editoriales hasta el punto de que Dargo se convierte en la que publica Black Sad. Lo que me contó François es que Juan y Juanjo eran amigos desde hace mucho tiempo y trabajaron en animación, y es Juan quien creó Black Sad
y quería dibujarlo él mismo, ¿no? Pero Juanjo le convenció de darle la parte gráfica de historia y enviaron el proyecto juntos a François en 1998. François se entusiasmó directamente, incluso si tenía pocos elementos, ¿no? No habían tantas cosas en el dossier en esta época, pero se notaba que la base del universo ya estaba muy sólida. Y así empezó la aventura. Juanjo, Canales, Guarnido, parecen españoles porque son españoles, pero Blacksad se publica por primera vez en el año 2000 en Francia. ¿Por qué? El motivo de que Blacksad se publique en Francia tiene que ver con el momento que atraviesa el mercado español en la segunda mitad de los años 90. Es un mercado en el que casi no hay oportunidades para los autores españoles, en la que prácticamente todo lo que se publica son superhéroes o manga, y que, bueno, realmente no deja mucho espacio más allá de eso, del par de revistas que quedaban en aquel momento. Y, bueno, algunas editoriales como por ejemplo Camaleón, que publicaban comic books en blanco y negro, autores españoles que estaban empezando, dando sus primeros pasos. Quizás esas historias breves que Díaz Canales tenía podrían haber llegado a publicarse en ese formato, pero desde luego era absolutamente impensable que a dos autores noveles les publicaran un álbum con ese formato y a todo color. Eso directamente era imposible. Y luego, por otro lado, claro, a la hora de ganarse la vida con ello, lógicamente en España no era posible entonces, ¿no? Desde luego en 2001 era muy complicado porque la distancia entre la industria española del cómic y la francesa era gigante. Esa distancia con los años se ha ido acortando. Ya sabemos que en Francia el cómic tiene un prestigio cultural y un reconocimiento que aquí empezamos ahora quizá a atisbar. ¿Qué ocurre en esa época? El cómic europeo se basaba en, digamos, grandes nombres, como podía ser la colección de Torgal, la colección de Blueberry. Todo era, bueno, pues por supuesto, francés, todo lo que venía de Francia, y las grandes editoriales en España, pues en ese momento eran Glenat y Norma. No había mucho más, ¿no? Y mensualmente las novedades que salían de europeo solían ser de colecciones, ¿no? Pues el número 28 de Torgal, el número tal de Blueberry. Por tanto, era muy difícil hacer que la gente empezase a leer europeo. Siempre encontrabas algo, pero era cada vez, vamos, no es que fuese totalmente difícil, pero sí encontrabas dificultad. Tenías que venderle el número 1 de una colección que ya había salido. La Casta de los Metabarones, pongo por ejemplo. ¿Dónde estabais en el 2000? Ya hace unos cuantos años. Es la fecha en la que se publica el primer álbum de Blacksad, Entre las sombras. Yo me lo pillé en Generación X, me acuerdo perfectamente, edición con sobrecubiertas y flipé desde el primer momento. La tirada del primer tomo era el doble de lo que estaba en las librerías. No sé cómo se dice en castellano, pero decimos en francés la mise en place. Quiere decir que teníamos como muchos ejemplares en stock, ¿no? Preparados, ¿no? Pero el éxito llegó súper rápido y tuvieron que reimprimir como directamente después, ¿no? De la primera tirada. La sorpresa fue la magnitud, ¿no? Del éxito de Blacksad, que eso fue una muy buena sorpresa, que funcionó tan bien, tan rápido y también a nivel internacional. Dice, oye, ¿tú sabes que Juanjo está dando un pelotazo con un cómic que ha hecho de un gato y tal? Digo, oye, pues no sabía nada. Entonces, claro, me fui y me lo compré. Y mi primer Blacksad fue cuando yo estudiaba Bellas Artes, porque el primer Blacksad apareció cuando yo tenía 18 años. Así que el primer Blacksad que leí, yo estaba en la Facultad de Bellas Artes, porque yo antes de pasar a ser editor hice mis pinitos también como dibujante, y bueno, lo recuerdo pues eso, como algo absolutamente fascinante y como algo muy nuevo también. Entonces, cuando recibimos por primera vez Blacksad, el número 1, pues lo primero, ¿no?, es la sensación de decir, bueno, es un número 1, por fin tenemos un número 1, vamos a poder enganchar a gente, ¿no?, por así decirlo. Luego, claro, Canales y Guarnido. Pues hombre, nosotros nos daba la sensación de que estos dos nombres parecían nacionales, ¿no? Aunque en ese momento
realmente no podíamos acudir a internet a verificar pues, quiénes eran los autores. Norma lo editó y la verdad es que le estaba dando más importancia que a otra serie de títulos en ese momento. Y solo tuvimos que abrir el cómic para notar que teníamos en las manos algo muy diferente a todo lo que habíamos vendido antes, ¿no? El cómic francés, bueno, pues es bastante canónico, lo que se editaba aquí también tenía un regusto, pues hombre, canónico directamente, tanto el Blueberry como Torgal, son dibujos más clásicos, y de repente encontrábamos un Black Sad con el estilo de dibujo que tiene Guarnido, totalmente Disney, entraba mucho por los ojos. Por tanto, desde el primer momento era un título que nosotros pusimos en consideración para decir, oye, mirad lo que ha salido, por primera vez tenemos esto y lo podemos recomendar a todas luces, ¿no? Probablemente desde el principio es un cómic que se vendió, pero claro, estamos hablando de las ventas de la época, no estamos hablando de las ventas actuales. Bien, que fuese un cómic que se vendiese en ese momento no significa que fuese más media, ni que agotase la tirada como ahora pueden agotar en un mes o 2 meses, o incluso a lo largo del año. Entonces, estaba muy bien, lo considerábamos un cómic que podíamos recomendar a toda la gente, y hasta ahí se quedó en el 2000. Y a partir de ahí empieza el fenómeno. Se publican más álbumes, Black Sad empieza a cosechar premios, no os queremos aburrir con la lista interminable de premios que ha ganado Black Sad, desde los más importantes españoles como el del Salón de Barcelona, a los más importantes americanos como el Eisner o el Harvey, ha ganado en Angoulême varias veces, ha ganado el Premio Nacional de Cómic, en fin, se convierte en un referente, se convierte en un icono. También intentamos analizar cuáles son las razones de ese éxito. Black Sad, yo, para empezar, considero que es una obra redonda. Es redondo el guión, es redondo la puesta en página, son redondos los dibujos, la ambientación. Digamos que tiene todos los ingredientes para ser un trabajo muy bueno, es muy bueno y por lo tanto candidato a tener éxito. Creo que la personificación que hace Juanjo de los personajes, que son animales, pero consigue que una chica que es un animal, que es una perra o es un tal, sea guapa, o que un tipo que es un perro parezca que es un drogadicto. No sé, es hasta donde llega a ahondar en la psicología de unos personajes que son animales, que tienen cara de animal. Me parece que ese trabajo es excepcional. El trabajo también con los fondos. Creo que ahí Juanjo hace un derroche, que a veces, eso sí se lo he comentado con él, digo, tío, ahí hay un derroche de trabajo, digo, que a mí a veces me parece, digo, no sé, a lo mejor yo que soy muy vago, me da pereza solo de verlo, decir, pero bueno, ¿cuánto se puede tardar en hacer una viñeta como esta, con tanto detalle, con tanto trabajo? Él es así, él me decía, dice, no, es que si no lo haces así no consigues la ambientación. Y yo creo que parte de esto viene de ahí, ¿no? Hay un guión muy bien estructurado, hay unos personajes muy bien desarrollados y claro, obviamente, si el producto es muy bueno, necesariamente tiene que tener éxito. Bueno, hay varias razones. Por un lado, desde luego, los guiones de Juan son espectaculares, son una maravilla. El dibujo de Juanjo realmente te deja con la boca abierta. También tenemos el punto de originalidad de encontrar animales antropomorfos, que evidentemente no es la única serie que lo hace, pero sí que fue de las primeras en hacerlo con este tono adulto, de género negro. Y bueno, es una mezcla de cómic quizás para todos los públicos, en el sentido de que evidentemente llega a lectores digamos de un amplio espectro, que puedan ser fans del cómic europeo, pero también del cómic americano. Es un cómic que también es muy fácil recomendar a gente que venga del mundo de la novela y que quiera empezar a leer cómic. Es una maravilla de serie y la verdad es que dar una sola razón de su éxito es complicado, pero bueno, pienso que son pues eso, muchas pequeñas cosas o muchas grandes cosas que acaban haciendo que Black Sad sea el éxito que es.
es como un conjunto de varios elementos, ¿no? François dice que es el talento y la exigencia de los autores, las calidades del guión y del dibujo. También una profundidad en las historias con cada vez un tema, ¿no? de actualidad, y también la originalidad de la serie y de tener cada vez una historia completa, excepto para esta novedad que será en 2 tomos, que fue el buen proyecto al buen momento, que los lectores se lo aconsejaron, se la aconsejan, que siempre se lo aconsejan, el apoyo de los libreros también y la implicación del editor, ¿no? Que es también su trabajo apoyar la serie por varios medios. Es eso. Le gusta esta mezcla de Black Sad que hay entre el género polar, que fascina mucho, y también esta mezcla de la inspiración de los autores para el universo de Disney. También le gusta mucho este dibujo animal que hace Guarnido con mucho serio, ¿no? No es como Disney, todo lindo, no. Y también parece que el género polar de los años 50 de los Estados Unidos gusta mucho a los lectores. En Francia es que hay mucha tradición de polar. Es un género que por diversos motivos allí gusta mucho, no solo en BD, en cómics, sino también en literatura, en cine, etc. Entonces, bueno, pues es un género que allí tiene mucho predicamento. Podemos, por ejemplo, acordarnos de las adaptaciones que hacía Tardi de Néstor Burma. Bueno, digamos que hay y muchas cosas que no llegan aquí también. Muchísimos cómics que son muy de nicho, que tienen sentido allí, en ese mercado, que como sabemos es amplísimo y que permite publicar una serie de cosas que no salen de allí. Tengamos en cuenta, yo no sé qué porcentaje de mercado francés se puede publicar en España, pero es que a lo mejor estamos hablando de un 5%, como mucho. Entonces allí hay mucho mercado oculto, digamos, para el público español, que hace que se explique mejor el fenómeno Black Sad. Pues creo que en el 2002-2003, creo que es 2003, cuando sale el segundo. De repente vemos que hay una continuidad en este cómic. Por supuesto, sabíamos que habíamos vendido el 1, salió el 2, y lo primero que pensamos, ¿esto es colección o es un tomo único igual? Y era igual, un tomo único que se podía leer separado, no había ningún problema. Entonces nos dimos cuenta que podíamos recomendarlo igualmente, incluso en las etapas en las que el 1 no estaba, porque podía estar agotado, o en la propia tienda no lo teníamos, pues el 2 se podía vender como un número único, lo cual nos empezó a generar ese momento de decir, cuidado. Algunos cómics se quedan todo el tiempo, por ejemplo, por hablar de Black Sad, está en presentación todo el año, cada tomo. Por tanto, intentamos mantener el cómic a la vista prácticamente todo el año. Yo creo que Black Sad se ha convertido en un icono. Creo que a su nivel, que quizás no es el de Asterix, el de Tintín o el de Corto Maltés, pero sí que es un personaje que ha conseguido ser reconocible por gran parte del público francés, o incluso gente que no lo lee seguramente conoce a Black Sad. Eso es, yo creo que es bastante seguro. Aquí en la librería hacemos muchos consejos a nuestros lectores. Por ejemplo, si alguien pide un consejo en Polar Comic, entonces casi siempre hablamos de Black Sad. Hoy todavía hay gente que no conoce, entonces si no conoce, por supuesto, hay que leer Black Sad. Para toda la gente que en ese momento no había leído cómic europeo, en el 2000, 2001, o que consideraba que el cómic europeo era Asterix y Tintín, pues de repente se encuentra un cómic que se lo leen, que les entra por los ojos, que lo pueden regalar, que a la persona que se lo regala ya le llama la atención. Entonces se empieza a generar una sensación positiva con respecto a Black Sad. Con el 2 yo creo que la sensación que se había generado se convierte en una realidad, que en el 3, unos años después, ya sí que de repente, digamos, que ya preguntábamos, incluso como libreros, preguntábamos, oye, ¿qué pasa? ¿Va a haber un tercero? Esto lo esperábamos ya de cierta manera, ¿no?
Pero ciertamente Juanjo hoy día se ha convertido en una referencia para muchos autores jóvenes de cómic, para muchos estudiantes de Bellas Artes, lo sé porque me lo dicen. Allí cuando vino Juanjo Guarnido a la facultad fue realmente un acontecimiento. Muchos de los chicos venían a oírle, pero también a recabar su autógrafo con su álbum de Black Sad en la mano para que Juanjo le firmara, porque realmente los chicos jóvenes que están haciendo el cómic es una de sus referencias principales. Hoy Black Sad hace parte de la cultura cómic también en Francia. Yo creo que Black Sad es un fenómeno escasamente replicable. Lo recomendamos a todos los que empiezan a leer cómics, a todo tipo de público, y más o menos podemos recomendarlo a partir del liceo, o sea, para los jóvenes que tienen tal vez 15 años, así algo. Hay que tener una cierta maturidad de lectura para leer, porque Black Sad habla mucho de historia, de político y todo, ¿no? Nosotros le recomendamos Black Sad prácticamente a toda la gente. Primero porque hay muchísima gente que viene buscando un cómic de regalo, no para ellos. Entonces, Black Sad es un buen título porque entra por lo visual y es fácil de recomendar. Pero también se lo recomendamos a gente que busca para ellos propiamente, pues una historia de rollo género negro, pues le va muy bien. Para otra gente que lo que busca es un dibujo espectacular porque considera que el cómic se basa mucho más en el dibujo que en el propio guión, ¿no? Pues entonces le enseñas Black Sad y dices, sí, esto es un poco lo que buscaba, ¿no? Que era un dibujo imponente. También puede ir. Pero en general, cualquier persona que en un momento determinado, pues como decíamos, el europeo haya podido leer Asterix o haya podido leer Tintín o se pueda leer un álbum europeo de vez en cuando, yo creo que Black Sad se cuela ahí, un corto maltés, ¿no? Que son ya títulos de largo recorrido que siempre se venden. Pues Black Sad está prácticamente en eso, siendo uno de los más modernos, por así decirlo. Ciertamente se lo recomendaría a todo aquel que no lo conozca, a todo aquel que no lo conozca. Lectores habituales de cómic o no, grandes apasionados o gente que lo lee de tarde en tarde, gente que le gusta la novela negra o no. Que creo que el paso lo da a vender ya muchísimo más al exterior, ¿no? Pues grandes superficies, gente que siempre lo comentamos, gente que se lee 1, 2, 3 cómics al año, ¿no? Pues entonces sí que intentan buscar esos cómics, ¿no? ¿Cuál es el premio? ¿El premio del año? ¿O el premio del año pasado? ¿O el premio de Angoulême? ¿O en premio? Bueno, pues es lógico que si tú te lees solo 3 o 4 cómics al año, busques ese premio, ¿no? Busques, o un premio. Por supuesto, si yo te doy los 3 premios de los últimos años, los ves y Black Sad pues se pone al principio, porque el dibujo te llama muchísimo más la atención que otros que con la misma calidad, pero el dibujo te llama menos, ¿no? Black Sad es uno de los buques insignia, sin duda, de la editorial, uno de los grandes éxitos, el cómic más vendido de la línea de europeo. Y bueno, la verdad es que para nosotros es una satisfacción absoluta tener esta maravilla en nuestro catálogo. Realmente cuando en España tuvo muchísimo más calado es cuando salió el Integral. A la salida del Integral, que ya es casi que era, bueno, pues después de que saliese el cuarto, sí que se generó una imagen con respecto al cómic de Black Sad. Creo ya que hablábamos de una salida de un cómic importante, ¿no? Que ya se había vendido, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero ahora salía un tomo integral que llevaba pues prácticamente en la portada escrito regalo, ¿no? Entonces se generaba esa sensación de decir, bueno, alucinas, si con el 1 por menos de 15 euros tenías el 1, ahora te vas a llevar los 4 primeros por 40 y tantos, ventas en la Feria del Libro muchísimas, y es mucho más fácil recomendar ese tipo de artículos como regalo, ¿no? Black Sad tiene videojuego, tiene juego de rol, o sea, 20 años después se ha convertido en un fenómeno total, ¿no?
Pero Black Sad no solamente es una serie que haya ganado muchos premios y que haya encandilado a la crítica. Black Sad es una alegría completa para editores y libreros, porque vende un porrón. El nuevo Black Sad, ese nuevo tomo está imprimido a 300.000 ejemplares. Hoy en día se vendieron más o menos 3 millones de ejemplares de la serie en el mundo. Se tradució en 27 idiomas la serie, que es un éxito fenomenal para nosotros. No tenemos, como todas las series no funcionan a este nivel. Se sitúa en las mejores ventas que hacemos. Puedo decir algunas cifras. Por ejemplo, no tengo las cifras del año 2000, el año de aparición del primer Black Sad, pero desde algunos años se puede decir que vendemos como 100 del primer número por año, y los siguientes tomos más o menos entre 50 y 60 por año también. Para hablar de la última, el número 6, hemos pedido 1000 del último. Sí, mucho, ¿no? Y ya en solo un mes, el mes de octubre, porque salió el 1 de octubre el último, hemos vendido 400. Hace parte de los blockbusters y se pone justo después, por ejemplo, de Blake y Mortimer o de Lucky Luke, que son los grandes éxitos de Dargaud y del mercado francófono. Ha ido subiendo, por supuesto, a lo largo de los álbumes y a lo largo de los años, y ahora ya está, con una novedad como la que acaba de salir del número 6, está ya digamos, en el segundo escalón. El primero lo encontramos con ultra bestsellers como puede ser Asterix, bien, o algún manga que vende muchísimo, o alguna grapa concreta de un número 1 de superhéroes. Black Sad ya está justo por debajo de ese escalón, ¿no? Y subiendo, porque cada vez que saca uno nuevo, pues vende un poco más. Después de 6 álbumes en 22 años, lo que nos preguntamos es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo Black Sad? ¿Cuántos álbumes se van a publicar? ¿Cuánto carrete les quedan a Juan y a Juanjo? Yo creo que tenemos Black Sad para rato. El tipo de historias, esto se puede prolongar. Tenemos sagas que han durado en el tiempo muchísimos más años, ¿no? O sea que perfectamente podría ocurrir también con Black Sad, ¿no? Que aguantara y viéramos 20 álbumes de Black Sad. Creo que el personaje da de sí. El dibujo de Juanjo, sus claves de éxito, pienso que están garantizadas. Así que... Una serie que tiene ya 20 años de trayectoria, pero por otra parte también es una serie que ha sabido muy bien mantenerse en primera línea, en parte porque los autores le han dado el ritmo de publicación que ellos consideraban que debía tener. Es decir, para nada la han agotado. Llevábamos ya 8 años sin tener un álbum de Black Sad y los autores se lanzan a hacer un nuevo trabajo cuando realmente sienten que es el momento de hacerlo. Y eso hace que cada nuevo álbum de la serie sea un acontecimiento. Black Sad es una serie que se ha publicado ya en 27 lenguas, que se conoce en todo el mundo, y es de esperar que siga siendo así, porque realmente el nivel de esta serie es incomparable. Esperamos que vaya a durar mucho, eso sí, y vamos a hacer todo lo necesario para que dure, ¿no? Tenemos bastante experiencia en este tipo de serie que funciona a largo tiempo, y Black Sad ahora es una serie un poco culta, no sé si se dice así en castellano, y no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Tenemos que seguir apoyándola y seguir darle todas las oportunidades posibles, ¿no? Para que siga así, para que... Aquí en Francia esperamos todavía algunos tomos de Black Sad, pero pienso que Black Sad mejor que no será una serie muy larga, ¿no? Como creo que 10 así algo tomos sería bien. Los autores, por supuesto, tienen que continuar a escribir Black Sad y dibujar Black Sad con mucho placer para que la gente lo resiente. Yo sé que Díaz Canales y Guarnido tienen la intención de seguir hasta que el cuerpo les aguante y que van a seguir haciendo álbumes cada cierto tiempo cuando puedan.
Y tengo la sensación de que no va a continuar una vez que ellos decidan dejar la serie o que, digamos, que ya sean demasiado mayores para hacerlo. En el futuro va a seguir editándose. Creo que, de hecho, pues bueno, creo que ya el personaje prácticamente que va a fagocitar a los autores y aunque ellos no quieran, el mercado les va a demandar un nuevo Blacksad, ¿no? Hemos visto en otras franquicias de cómic cómo el personaje perdura y que lo hacen otros autores. Pues ¿por qué no? Veo la posibilidad de que de repente dentro de 15 o 20 años pues Canales y Guarnido digan, mira, yo no quiero hacer más Blacksad, no tengo nada más que contar, pero seguro que hay alguien que puede contar historias buenísimas del gato y aquí lo tenéis para contarlo, ¿no? Todos tenemos un álbum favorito de Blacksad y ya a este punto me vais a permitir que meta mi pequeña historia personal con el personaje y con la serie. En el año 2003, cuando estaba a punto de publicarse aquí en España el segundo tomo, una de mis tías, una de mis dos tías monjas, me comenta que ella conoce desde hace mucho tiempo a un chavalito que dibuja muy bien, un tal Juanjo. Evidentemente, mi tía era totalmente ajena al éxito mundial que tenía Juanjo Guarnido y Blacksad. Le pregunté por casualidad si se apellidaba Guarnido y me dijo, ese mismo. Mi tía tenía una relación con él desde pequeñito, había asistido a su boda y bueno, pues eran muy amigos, hasta el punto que le pidió que viniese a firmar a España, cosa que no había hecho desde que empezó a publicarse Blacksad. Vino a mi pequeña librería de por aquel entonces, Astro City, a firmar el segundo tomo junto con Juan Canales. Así que para mí sí que tiene pues un brillo especial, tengo un cariño especial hacia ese segundo tomo, hacia ese Arctic Nation, porque fue el tomo que firmaron en la librería y que me permitió, además de conocer a Juanjo, que vivía en París, a una persona como Juan Díaz Canales, que creo que lo hemos dicho más veces por aquí, es probablemente de las personas más modestas y con más talento que te puedas encontrar en el mundo del cómic. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Nosotros nos ha costado, pero también lo hemos disfrutado mucho, tanto grabando las entrevistas como editándolo. Y vamos con ese broche final y como siempre os conmino a que si os ha gustado el vídeo le deis al like, os suscribáis si queréis seguir viendo vídeos de este tipo y de los que grabamos aquí, que le deis a la campanita, que dejéis el comentario y que recordéis que estos álbumes de Blacksad los tenéis aquí en las tiendas de Generación X. Estamos ahora mismo en Tirso, pero los tenéis en todas las tiendas, evidentemente, están siempre en catálogo y siempre en generacionx.es. Así que gracias por estar ahí una semana más a leer Blacksad y a leer de todo. Chao. Mi álbum favorito es el segundo. ¿Por qué? Bueno, pues me parece que quizá en contraposición al primero, que era todo como portada negra y demás, este tiene, creo que entronca muy bien lo de los personajes blancos con la trama del cómic y me sorprendió mucho en su momento y con el tiempo y con el resto de álbumes pues me sigo quedando con el segundo. A François le gusta el tomo 4, El infierno, el silencio, pero a mí es como tú, es el 2, es Arctic Nation, es que me encantó, ¿no? En su momento, cuando leí hace muchos años, pensé que era de una coherencia total, ¿no? Este álbum, entre la historia y el grafismo y los personajes, todo era súper justo, pienso, en este álbum. Y parece que el tomo número 2 ya se demarca más que los otros. No sé por qué, puede ser porque esta investigación sobre la radicalización de los Estados Unidos y la esquizofrenia americana fascina mucho. De manera más general, se puede decir que los tomos de Blacksad son los más apreciados
que los gustan a la gente, los 3 primeros, creo. Yo escogería el cuarto, el que está ambientado en Nueva Orleans. Tiene unas viñetas que son increíbles, ¿no? Hay con unas dominancias de amarillo porque transcurren las calles con el carnaval y tal, que son realmente extraordinarias. Quizás también por el que mejor he conocido el proceso creativo. Cuando Juanjo vino a la Facultad de Bellas Artes de Málaga a dar una charla, nos estuvo hablando justo de este álbum, de cómo había hecho este álbum, de cómo había diseñado los personajes, y bueno, vimos muchos de los bocetos, que eso también, claro, ayuda mucho a comprender el proceso de creación, ya no solo la historia como te la cuentan, sino el cómo está hecho. El álbum nuevo, de la primera parte de Todo Cae, es una absoluta gozada. Para mí es como ver el trabajo de muchos años de 2 autores trabajando juntos, que en esta obra de alguna manera aúna todos los logros de su carrera en la serie. Y bueno, además, claro, yo he tenido la suerte y el lujo de haber podido leer el guión de la segunda parte, así que ya me la estoy imaginando también dibujada y casi que puedo ver las páginas en mi cabeza. Y es una absoluta pasada, es una vuelta de John Blacksad a Nueva York, una historia con muchos niveles de lectura y que es una absoluta gozada.